RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jacqueline Santos. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTEP. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. 7 en punto de la mañana. Hoy día, aquí en Enlace Educativo, le damos la bienvenida a los maestros, las maestras, nuestros compañeros, hermanos auxiliares de educación. Un abrazo efusivo a los maestros que se encuentran laborando en las zonas intercultural bilingües, a los maestros que se encuentran en las zonas de frontera. Estamos ya enlazados y transmitiendo en vivo y en directo a través de las múltiples plataformas de RCR, Red de Comunicaciones Regionales, y a través de las plataformas del SUTEP. El día de hoy vamos a tener un programa bastante importante. Vamos a tener con nosotros un enlace al profesor Luis Lescano. Él es presidente del Consejo Nacional de Educación. Con él vamos a tocar un tema bastante importante sobre los retos y las necesidades del sector educativo. También vamos a tener al profesor Washington Sánchez. Él es miembro de la Comisión para el Pago de la Deuda Social entre el SUTEP y el Ministerio de Economía y Finanzas. Se ha constituido un comité que vaya articulando este tema. Y con él vamos a ver un tema bastante importante que tiene que ver con el presupuesto para el pago de la deuda social, un tema que a muchos maestros preocupa. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con Enlace Educativo, un programa hecho por nosotros los maestros para ustedes los maestros. Ya retornamos con Enlace Educativo. Como parte de las festividades de la Semana del Maestro, se llevó a cabo el concurso de danza magisterial, un evento que reunió a todos los sectores del SUTEP Lima Metropolitana. En esta celebración se destacaron las costumbres típicas de nuestro país, a través de expresiones artísticas llenas de color y tradición. En el cuarto puesto, el sexto sector brilló con la vibrante danza Tuso y Kusum, cautivando al público con su energía y gracia. En el tercer puesto, el séptimo sector sorprendió con una emocionante interpretación de la marinera norteña, demostrando destreza y elegancia en cada paso. El segundo puesto fue para el 12 sector, que deslumbró con la danza Carnaval de San Sebastián, una celebración contagiosa de ritmos y tradiciones festivas. El primer puesto y el reconocimiento como ganador absoluto del concurso fue para el tercer sector, quien emocionó al público y al jurado con la espectacular danza Carnaval Guatarino, destacándose por su originalidad y ejecución impecable. El talento de los maestros, quienes con su creatividad y dedicación mantienen vivas nuestras tradiciones a través del arte y del baile. SUTEP, 52 años de lucha junto al pueblo. Sigamos con su programa Enlace Educativo. Como podemos ver, acaba de celebrarse el Día del Maestro, una fecha bastante reconocida por grandes y chicos, pero
¿Conocemos realmente las necesidades que afrontan los maestros del Perú? ¿Al gobierno le interesa la situación educativa del país? Y al Ministerio de Educación tenemos que preguntarle, ¿están trabajando para afrontar con éxito los retos del sector? Para tratar estos temas, ya tenemos con nosotros al abogado y experto en políticas públicas, Luis Guillermo Lescano Sáenz. Él es el presidente del Consejo Nacional de Educación, a quien le damos la bienvenida. Él es experto en temas educativos, por eso es presidente del Consejo Nacional. Luis, muy buenos días, un gusto de tenerte en el programa. Habíamos hecho una mención a manera de interrogante. La gente sabe cuál es la situación en la que está padeciendo el sector educación. Ya en programas anteriores hemos visto temas que nos interesa a todos sobre la infraestructura, material didáctico, alimentación. ¿Cómo va este proceso desde la óptica del Consejo Nacional de Educación? Antes que nada, estimado Gilmer, quisiera agradecerte la cordial invitación, saludar a los maestros del Perú y a toda la comunidad educativa del país que siempre está atenta a tu programa, a Enlace Educativo. La situación de la educación del Perú en este momento responde a la diversidad que tenemos en el país. Y no solamente me refiero a los docentes, a lo que ocurre con los docentes, a lo que pasa con los docentes de la costa, de la sierra, de la selva, en las zonas alejadas, o a los docentes de las entidades públicas o privadas. La problemática es compleja a nivel de los docentes, a nivel de los estudiantes y por supuesto también a nivel de las instituciones educativas. Yo me siento complacido en la gestión que estoy presidiendo juntamente con los otros consejeros a mi cargo, respecto de los cuales también les hago llegar el saludo, de trabajar un instrumento y actualizarlo que atiende una serie de propósitos que incluyen de manera transversal estos problemas que todavía no logramos superar en el sistema educativo del Perú. Me refiero a la visión de la ciudadanía, en la que en el caso del sector educativo está evidentemente concentrada y enfocada en el estudiante, a la equidad y a la inclusión, que tampoco logramos superar, al bienestar socioemocional, no solamente de los docentes, aquellos que están en zonas rurales, aquellos que trabajan y enseñan distintos niveles de educación, bajo condiciones muy precarias, incluyendo sanitarias, los mismos estudiantes afectados además por la pandemia y las instituciones educativas que deben de pasar necesariamente, desde nuestra opinión, por un sistema de aseguramiento de la calidad. Son un conjunto de medidas, un conjunto de acciones estratégicas que el Consejo Nacional de Educación identifica, perfecciona, y por eso es que hemos estado durante el año 2023 en todas las regiones del Perú, en las 26 regiones del Perú, porque estos conceptos que están contenidos en el proyecto educativo nacional al 2036, que como siempre digo, las veces que tengo la oportunidad de entrevistarme y llegar a la comunidad educativa, es un proyecto educativo en el sentido de un documento que está en construcción. Es una política, es la política nacional educativa del país, nada menos que eso, sobre la cual se desarrollan, se construyen y se elaboran los proyectos educativos regionales. De allí nuestra necesidad de viajar a las regiones para cumplir con ese mandato y que esos proyectos educativos regionales, con esos propósitos delineados así de claros en el proyecto educativo nacional, a su vez puedan incidir en los proyectos educativos locales. Y en ese escalamiento hacia abajo intervienen una serie de personas y de actores relevantes. No estamos hablando de problemas diversos, estamos hablando de niveles educativos diversos, de la diversidad de problemas que tenemos en un país tan diverso, incluyendo geográficamente, que trae problemas que deben contextualizarse en cada una de las regiones
y construir sus proyectos educativos regionales respondiendo a esos contextos, respondiendo a las necesidades de la región, incluyendo la del sector productivo de la región, nos encontramos en una situación en la que no es posible, y esta es una posición que me gustaría que quede claro, estimado Gilbert, no es posible que atendamos esa compleja diversidad a la que me estoy refiriendo en este momento si es que no hay una articulación de todos los actores involucrados, que a partir del rol rector que le corresponde al sector educación, al Ministerio de Educación, construir y articular, esta es una palabra que debe de ser tomada en cuenta seriamente, articular, considerando por supuesto la diversidad de opinión que me parece sana, que me parece que especialmente traen resultados positivos, porque sin diversidad de ideas no se consiguen opciones diferentes para un resultado frente a una problemática tan compleja como la educativa, pero son acciones diversas, son acciones que tienen que hacerse simultáneamente y esto tiene que involucrar al Estado, principalmente al Estado, los esfuerzos del Estado priorizando, en primer lugar, los recursos públicos para el sector público, incluyendo, por supuesto, las remuneraciones de los docentes como corresponde, pero también de lo que hemos hablado numerosamente anteriormente con relación a la infraestructura, con relación a la situación en la que se encuentran los colegios en términos generales. Y al mismo tiempo, con un aseguramiento de la calidad que permita garantizar que la formación se realice de la manera adecuada en las instituciones públicas y privadas, no es posible si no hay esa convergencia de actores y enfrentamiento de los problemas al mismo tiempo, lo que hace que efectivamente el tema sea muy complicado. Por eso es Luis, que yo me permito hacer una primera invocación. Articulemos, estimado Gilbert, articulemos desde los espacios de los docentes para que todas las personas que estamos involucrados en el sector educativo hagamos lo que nos toca. Nosotros tenemos algo más de un año y ya estamos trabajando con el cuarto ministro de Educación. sí, Eso te Luis, da una idea de por qué no avanzamos en concreto con políticas que tienen que ser continuadas. sí, un tema que es importante precisar. Los problemas que tiene el sector son bastante diversos y álgidos, ¿no? Acá hay dos puntos que acabamos de tocar. Uno primero que tiene que ver con derechos de los estudiantes y de tener una buena infraestructura, alimentación, material didáctico. Y otro que tiene que ver con los planes y proyectos que a futuro se tienen que diseñar, ¿no? El currículum nacional. El Consejo Nacional es un ente rector en el tema de las consultas que debe generar el ministerio. Acá dos preguntas, Luis, estimado Luis. Uno primero, ¿el Consejo Nacional tiene algún carácter vinculante en el tema de orientación, un tema consultivo en el tema de educación a nivel nacional, o simplemente el Estado hace lo que piensa, cree y ve por conveniente? Acá estamos hablando de un derecho fundamental de la persona, que es el derecho a la educación, y debemos de partir por un punto inicial, que es el presupuesto. No hay presupuesto, no se puede hacer absolutamente nada. O sea, si no democratizamos la economía, no podemos democratizar el país. Estimado Luis, ¿cuál es la posición del Consejo Nacional de Educación respecto a este tema fundamental, primero, que tiene que ver con el presupuesto? Sin presupuesto no se va a poder hacer absolutamente nada, ni en favor de los maestros, ni en favor de nuestros estudiantes, que son temas bastante unidos. Tu pregunta, estimado Gilbert, saludando a Jacqueline, que la veo en pantalla, me, me, me encanta tu pregunta porque hace visibilizar las funciones y atribuciones del Consejo Nacional de Educación, que son varias, pero fundamentalmente están concentradas en dos. La construcción de la política nacional educativa a través del proyecto educativo nacional que debemos de actualizar y que estamos actualizándolo, y efectivamente la emisión de opiniones de trascendencia educativa, sea que vengan del Congreso de la República, como usualmente recibimos de manera permanente, sea que venga del Ministerio de Educación,
o sean aquellas que nosotros en el Consejo Nacional consideremos necesario emitir por su trascendencia misma. Y esas opiniones, ese posicionamiento del proyecto educativo nacional está considerado en una norma que le da dimensión nacional al proyecto educativo nacional, de aplicación nacional y de mandato obligatorio. Por tanto, la respuesta a la primera parte de tu pregunta es contundentemente sí. Nosotros tenemos una función que implica aplicación nacional, por eso explicaba anteriormente que viajamos a regiones para que se construyan los proyectos educativos regionales sobre la base de una política nacional, el proyecto educativo nacional que tiene mandato obligatorio. Lo subrayo y lo pongo en negritas. Y no puedo, por otro lado, atendiendo a la segunda parte de tu pregunta, no puedo estar más de acuerdo contigo. No puedo estar más de acuerdo. Yo vengo sosteniendo desde antes de estar presidiendo el Consejo Nacional de Educación que el gran impulsor de las actividades de nuestro país, específicamente de la actividad educativa, es el desarrollo económico. Si no tenemos desarrollo económico, no vamos a poder atender, sobre todo, estas necesidades educativas que deben ser priorizadas respecto de las demás actividades que desarrolla el Estado. Y precisamente eso va a ayudar para atender servicios básicos, elementales. No estoy en este momento refiriéndome a sistemas de aseguramiento de la calidad para que haya un servicio educativo que se acerque a lo óptimo y que vaya avanzando. Si no tenemos nosotros colegios públicos, y estamos hablando de miles de colegios públicos, que tengan por lo menos sanitarios básicos, condiciones básicas, en zonas además complicadas, entonces lo que viene después ya acaba siendo una meta muy lejana, una meta casi utópica si no estamos logrando atenderlo primero. Por tanto, la respuesta es, la educación en términos generales no es gratuita. La educación será gratuita para aquellos que estudian en los colegios públicos, pero no es gratuita, cuesta. La educación cuesta y la educación pública se tiene que atender con la caja que recibe el Estado producto de las recaudaciones de las personas que pagan impuestos. Somos nosotros, somos Jacqueline, tú, Gilmer y yo, los que pagamos con nuestros impuestos y reunimos para que haya una caja. Mientras eso no sea suficiente, no vamos a poder atender el tema público. Y en la educación privada, por supuesto que cuesta, porque la compra de laboratorios, plataformas tecnológicas, ahora con una educación virtual que ya se instaló, remuneraciones docentes, decentes, por lo menos decentes para los estudiantes, con infraestructura que reúna condiciones básicas para que funcione la institución educativa, con niños de la infancia que estén bien alimentados, libres de anemia, eso es importante. Por tanto, y esto coincide con lo que dicen los investigadores peruanos y extranjeros. El desarrollo económico es el gran impulsor de la educación en cualquier país. Estimado Luis, buenos días, con el saludo de la mañana. Lo que señalas lo vamos escuchando, en realidad día a día es una preocupación que lo conocemos de muy de cerca con nuestros maestros, con los padres de familia que muchas veces se trasladan a las diferentes UGELs o direcciones regionales justamente en protestas porque no encuentran soluciones y más parece que trabajamos con autoridades muy indiferentes a la labor que deberían cumplir con eficiencia. Y es muy lamentable esto lo que viene ocurriendo, ¿no? Hay otro factor. Tú conoces de manera muy directa cuáles, por ejemplo, estos entornos muy disparejos, brechas grandes que aún no se cierran entre las zonas rurales, por ejemplo, y las zonas urbanas. Estamos en una etapa de post-pandemia en la cual se ha podido ver nuestra triste realidad que nuestros niños, en vez de lograr mejorar sus aprendizajes, hoy estamos muy por debajo de lo esperado incluso. Y esta es una realidad bastante preocupante, que no vemos en realidad que haya políticas educativas en educación que busquen cerrar estas brechas, que busquen darle alternativas de mejora, por ejemplo, para que nuestros niños puedan tener mejores oportunidades. Entonces,
En realidad es preocupante. El Consejo Nacional de Educación bien ha señalado que tiene un rol importante en la política educativa en educación, pero eso es lo que no observamos. No sabemos si de repente hay una comunicación entre el Ministerio de Educación, tenemos un gobierno totalmente ausente, están trabajando de espaldas y finalmente los que acá se llevan todas las situaciones contrarias son los niños, nuestros maestros, instituciones que se están cayendo. Eh, ¿Cómo se piensa revertir esta situación? ¿Qué estrategias piensa tomar el Consejo Nacional de Educación, estimado Luis? Jacqueline, permite que haga una precisión en tu pregunta. Las políticas existen, políticas tenemos. El Consejo tiene una política que es la política más importante en la educación, porque como he explicado, y no me cansaré de decirlo, se construyen las políticas educativas regionales y locales. Claro que es importante. En materia de educación superior, hay una política nacional de educación superior y técnico-productiva. Hay un plan de desarrollo. Instrumentos bien trabajados existen. Lo que no logramos es aterrizar con acciones concretas en la que participen distintos actores para que esas políticas se vayan aplicando. Fíjate, Jacqueline, cómo lo veo yo. Y esta es una opinión personal que me voy a permitir hacer en este momento. En el sector público, el tema educativo tiene distintos actores relevantes. Hay un gobierno central donde tenemos, desde que comenzó este siglo hasta el año 2024, 25 ministros de educación. En este gobierno ya hay 7 ministros de educación, en el último año 4 ministros de educación. Eso te da una idea de cómo está la situación en el gobierno central y cómo se pueden generar, me refiero ya a acciones concretas, porque políticas tenemos para poder, desde el gobierno, que además tiene la calidad de rectoría, poder reunir a las demás personas y actores para trabajar. Comprenderás que si tenemos una inestabilidad en la continuidad, eso es harto complicado. Vayamos a los gobiernos regionales. Los tienes diversos. Los tienes algunos más comprometidos con la educación que con otros. Nosotros lo advertimos del Consejo Nacional de Educación. Advertimos, por ejemplo, el impulso que le están dando en Cusco o en este momento en la región de Lambayeque. Nos hemos reunido con los gobernadores de esas regiones y notamos la importancia que le dan en este momento, le están dando a la, digamos, implementación del proyecto educativo regional y a las acciones inmediatas para abordar lo que está ausente, lo que tú dices y que efectivamente coincido contigo. Hay otros gobiernos regionales que no ven esa importancia al tema educativo. Es complicado, por tanto, entonces allí evidentemente surgen diferencias. Y entonces te das cuenta cómo es que hay zonas en que la educación está mejor que en otras. ¿Por qué en la selva la educación está mucho más atrasada que, por ejemplo, en la costa, específicamente en la zona sur, donde Tacna y Moquegua han avanzado rápidamente? Ha habido una confluencia de autoridades, de ejecución de acciones, de participación también del sector privado, apoyando, porque esto es un tema conjunto, repito, articular con distintos actores. Esa diversidad nosotros no estamos logrando atender. Y en el sector privado sabrás que hay una corporación por acá que da becas, otra corporación por allá que trabaja en zonas rurales. O sea, esfuerzos aislados, sí, es cierto en educación, pero tampoco articulados que hagan que esfuerzos conjuntos, que impliquen recursos mayores se atiendan ya problemas que están identificados en las políticas educativas. Estamos en un partido en el que nuestro arquero mira para un lado, nuestro delantero mira para otro lado y no estamos articulando como equipo. Eso nos está faltando. Y ese es un rol que le corresponde al sector educativo, al Ministerio de Educación, reunir, generar confianza, visibilizar que hay una política que puede servir de marco de orientación y a partir de ahí ejecutar. Lo que tenemos que hacer es ejecutar correctamente los recursos que tenemos, Jacqueline. Sí, Luis, nosotros sabemos que el Consejo Nacional de Educación ha venido trabajando un proyecto educativo nacional al 2036 y en ese
en ese proyecto, ¿no?, menciona algo sobre el uso de las tecnologías y las oportunidades formativas. Pero ya días atrás hemos venido analizando un tema que acabamos de hablar, ¿no?, hace un momento. Nuestras instituciones educativas no cuentan con un material básico para poder implementar este proyecto educativo en cuanto menciona las tecnologías. Tenemos instituciones educativas sin computadoras, tenemos instituciones educativas sin internet, tenemos instituciones educativas sin luz, es decir, hay unas que no tienen nada, hay otras que tienen algo. Entonces, ¿cómo podemos implementar este proyecto educativo referido a las tecnologías cuando no se tienen los insumos, los instrumentos y se pueden cubrir las necesidades básicas para avanzar en este aspecto? Yo vuelvo a incidir en el tema presupuestario, ¿no? En campaña yo recuerdo, y recuerdan todos los que nos oyen, nos escuchan, programa, hablaban de la red dorsal de Internet, hoy pasado al olvido. Hablaban de presupuesto para implementar los centros de cómputo, hoy pasado al olvido. No hay el presupuesto en el sector diseñado, pues, no, de un crecimiento permanente, y en la Constitución política dice el 6% del PBI debe ser implementado en el sector de educación y tenemos 4.2, y vamos a trabajar este fin del mes de agosto ya un proyecto de presupuesto para el próximo año. Si es que no levantamos la voz desde el Consejo Nacional de Educación, desde el propio magisterio, no vamos a tener otra vez los mismos problemas y los proyectos educativos no se van a poder ejecutar. Es una realidad, Gilbert. Yo contesto tu pregunta señalando lo siguiente. El Consejo Nacional de Educación cree en el uso universal e intensivo, así está, textualmente, de la tecnología en la educación. Nosotros no podemos ya discutir si la educación virtual es conveniente o no. Es una herramienta más, no es un propósito, no es un objetivo. El objetivo está concentrado en el estudiante, en su desarrollo formativo, en su crecimiento profesional para el desarrollo sostenible de la sociedad, sobre la base de una visión ciudadana. Eso es clarísimo, pero no podemos discutir si la tecnología es o no necesaria. Es necesaria en el sector educativo y en todos los ámbitos de la actividad. Y esto va creciendo cada día más. Pensar que porque no tenemos recursos, no debemos discutir si la herramienta es o no positiva, es absurdo. La herramienta evidentemente es positiva. Nos estamos enfrentando a una situación en la que la herramienta no la podemos utilizar fundamentalmente para la educación pública por la falta de recursos, porque no hay dinero para comprar plataformas, porque no hay dinero para capacitar a los docentes para el uso de esas plataformas, y entonces estamos generando una brecha entre aquellos que deciden que son los que menos recursos tienen, y en realidad casi no es una decisión, es una obligación, tienen que llevarlo a las instituciones públicas del país, y los que tienen recursos y pueden llevarlo a las privadas. Estamos generando una brecha. Ahí en el Perú existen instituciones privadas que ya tienen el uso de plataformas y tecnología en distintas áreas, incluyendo el área de la salud, con unos simuladores que son increíbles. Ayer escuchaba a Francesc Pedró, director del Instituto Internacional de Educación Superior de la UNESCO, de las Naciones Unidas. Había estado hace muy poco en China. Los estudiantes entran a China, entran a la universidad, entran, hay un visor, les mira los ojos, ya saben, los identificaron, entran a un lugar para tomar los alimentos y no tienen necesidad de pedirle nada. Al final, cuando salen, ya todos se lo cargaron al tema automático. O sea, el desarrollo de la tecnología es inmenso, es creciente. Estás en otro mundo. Nosotros no podemos negar que eso existe. Lo que estamos teniendo es muy serias complicaciones por la falta de comprensión y sobre todo por la falta de recursos para poder aplicarlo. En el año 2020, y me consta personalmente, yo no estaba todavía en el Consejo, cuando ocurrió lo de la pandemia,
Las universidades públicas no tenían manera de poder continuar los estudios. Yo soy sanmarquino, mi alma mater es de San Marcos. Esto ocurrió en marzo, lo de la pandemia. Estábamos a julio, septiembre, no comenzaban clases. No había manera de comenzar clases. Y tuvieron que contratar a organismos internacionales del Ministerio de Educación, me consta, para poder atender esto de manera urgente, de manera, digamos, de emergencia. Y se encontraban con docentes que no tenían recursos, maneras, conocimientos mínimos para entrar al tema de la virtualidad de la educación. A ese punto estábamos. Estimado Luis, Sí, ciertamente, sí, pues ha sido en realidad muy eh, difícil ese tiempo, ¿no? Incluso la impotencia misma de los estudiantes, los maestros, porque nos agarró en una situación en la cual ciertamente estábamos en camino de prepararnos, conocer un poco más sobre este entorno virtual, pero ha sido todo un desafío asumir este tiempo. Y a eso quisiera añadir una pregunta más. El Consejo Nacional de Educación ha desarrollado hace poco nada más un programa de formación de educadores en cambio climático, ¿no? Entendemos de que hay una preocupación también sobre este tema. Quisiéramos que nos puedas comentar y sobre todo me interesa mucho, yo creo que los maestros también que nos están escuchando el día de hoy, es sobre esta preocupación de la realidad educativa, es el Consejo Nacional de Educación en los próximos 5 años, qué objetivos está planteándose para poder contribuir en una realidad que vamos viendo que cada vez más se va agrandando esta brecha, se necesita más presupuesto para infraestructura y finalmente no se resuelven los problemas, los cuales se van a ir seguramente agravando con el pasar del tiempo. Entonces, quisiéramos conocer cuáles serán las estrategias que va a tener el Consejo Nacional de Educación en los próximos 5 años, estimado Luis. conscientes, perdón, que las políticas que se han trabajado adecuadamente deben de continuar. Esto debo decirlo, porque nosotros hemos respetado las políticas que se trabajaron, el proyecto educativo que se trabajó en el Consejo Nacional. Nosotros no hemos comenzado de cero. Por tanto, el mérito en la construcción de ese proyecto educativo nacional no es nuestra, no es de esta gestión, pero lo hemos respetado porque entendíamos y vimos que es un instrumento importante, trabajado a lo largo del país durante casi 3 años. ¿Cómo no respetar eso? Pero también sabemos que las construcciones de las políticas responden a un momento. Por tanto, tiene que haber cambios, tiene que haber dinamismo. Y un primer cambio, y este sí es un aporte concreto de la gestión que me honro en presidir, es abordar dentro del propósito 4 del proyecto educativo nacional, en el que entre otros aspectos está el desarrollo sostenible, abordar la defensa del medio ambiente, el cambio climático. Y entonces tuvimos oportunidad de contactarnos, digamos, eh, entrar de fondo en esta problemática y nos dimos cuenta de que la educación estaba muy alejada del cambio. Las instituciones educativas, en términos generales, una falta de cultura ambiental en el Perú en términos. Y entonces eh, tuvimos la oportunidad de coordinar con la Oficina de Cambio Climático de París, que es un brazo de las Naciones Unidas que vienen trabajando estos temas en los distintos continentes, ya están en México, ya están en Colombia, han ingresado a Perú, han conocido la problemática de Perú. Nosotros hicimos un encuentro el año pasado específicamente sobre el cambio climático para visibilizar y crear cultura ambiental. Si es que no protegemos la casa en la que vivimos, Jacqueline, hablar del resto acaba sobrando, ¿no? Si yo no tengo eso, el cuidado del medio ambiente, y en el caso peruano, con esa diversidad que hace tan vulnerable al país por su diversidad geográfica, entonces hablar de otros temas cuando el clima está cambiando y el futuro de nuestros hijos es preocupante, acaba teniendo poco sentido. Y entonces hicimos un encuentro y hemos traído a un grupo de expertos en capacitar a docentes en cambio climático. Hemos estado en el Cusco una semana, otra semana en Lambayeque, comenzamos por Lima y reunimos a 180 profesores que fueron seleccionados por las propias autoridades de las zonas, aquellos que tenían
algún acercamiento en cambio climático y se han desarrollado unos talleres como se desarrollan en cualquier parte por esta oficina, en cualquier parte del mundo, unos talleres en los que además se aterrizaban con proyectos, con casos, con lo que estaba ocurriendo, partiendo por la conceptualización de lo que significa cambio climático, desarrollo sostenible. La verdad, hemos quedado muy felices con eso porque lo que estamos haciendo es no solamente con el encuentro que hicimos en octubre del año pasado de visibilizar el problema y decir, hay falta de cultura ambiental, no, ya un tema concreto, capacitando a docentes para que estos 180 docentes, cada uno de sus regiones, vayan capacitando a otros docentes y se genere un escalonamiento, ¿no? Una cadena de valor sobre cambio climático, y ese es un primer tema que sí es, digamos, un aporte de la gestión que yo presido, que lo hemos incorporado en el proyecto educativo nacional, que debe ir cambiando. Entonces, ya nos toca al mismo tiempo, aborda la otra parte de tu pregunta, la evaluación del plan quinquenal del proyecto educativo nacional. Hemos trabajado en un plan quinquenal, con mucho gusto lo podemos compartir a Enlace Educativo para que lo puedan ver, y con relación a ese plan quinquenal, desarrollando ya acciones que vienen para justamente los próximos 5 años, ¿no? Vinculado con los propósitos que tiene el proyecto educativo nacional, con el tema, repito, ¿no?, de ciudadanía plena, avanzar en equidad, avanzar en inclusión, ver algunas regiones con especial cuidado, digamos, por el atraso que hay frente a otras regiones, sí, tratar de darle un equilibrio, pero siempre, digamos, mostrando una actitud articuladora, que es la que nos corresponde como Consejo Nacional, porque cuando vamos a las regiones lo que hacemos es fomentar que tanto la academia como las autoridades de la zona, como la sociedad civil interesada, los actores se reúnan, identifiquen lo que tienen en ese momento, hagan los cambios necesarios y se involucren en acciones concretas. Repito, si nosotros no conseguimos, y esta es una tarea que el Consejo Nacional de Educación en la que insiste, si nosotros no conseguimos que haya un compromiso, una visión convergente, una visión común sobre esto para que luego hagamos acciones concretas, va a ser muy complicado que desde solo el sector de educación o de solo el sector docente o de solo el sector privado podamos avanzar en este tema tan complejo. Así es. Nuestro agradecimiento, Luis, por haber estado con nosotros el día de hoy, haber tocado temas bastante interesantes para el magisterio, para los padres de familia, para nuestros estudiantes, que tienen que ver con la articulación de todos nuestros propios intereses por una mejor escuela. Nuestro agradecimiento por haber estado el día de hoy con nosotros. Vamos a estar atentos a cualquier información que ustedes tengan en beneficio de la educación pública y también privada, porque hay que mejorar en colectivo, en conjunto. A nosotros nos interesa la educación pública porque es una responsabilidad del gobierno, es un derecho fundamental que tenemos todos los peruanos de tener una educación gratuita y de calidad. Vamos a una pausa comercial, siendo las 7:38 de la mañana. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, gracias. Ya retornamos con Enlace Educativo. En el marco de la celebración por el Día del Maestro y el 52 aniversario del SUTEP, se organizó una jornada significativa para conmemorar la incansable labor de todos los maestros y maestras del Perú. El día comenzó con una misa Te Deum en la Basílica Nuestra Señora de la Merced. Desde muy temprano, cientos de maestros se congregaron en un acto de profunda reflexión y devoción, honrando así su compromiso con la educación y su relevante papel en la sociedad. El evento contó con la presencia del secretario general del SUTEP, Lucio Castro, así como la participación de Olga Morán, presidenta del directorio de rama magisterial, y Jerónimo López, secretario general de la CGTP. Reitero el agradecimiento a las personalidades, a las organizaciones, a sindicatos hermanos, a nuestra central sindical, por acompañar a los maestros y auxiliares de educación en esta celebración, en este homenaje. Líderes sindicales reafirmaron el compromiso de lucha por los derechos económicos y laborales de los maestros.
Vamos a empezar ya una lucha más allá del Ministerio de Educación, al Ministerio de Economía y obviamente luchas planificadas para ir también al Congreso de la República. Posteriormente, se llevó a cabo una movilización hacia el Ministerio de Economía, donde con indignación exigimos el cumplimiento de los acuerdos económicos para el bienestar del magisterio. La protesta fue una manifestación clara de la determinación del SUTEP ante la negligencia y los obstáculos impuestos por las autoridades ministeriales. Se anunció la preparación de una huelga nacional como medida de lucha ante la negativa del Ministerio de Educación de abordar con seriedad las demandas económicas, sometiéndose a los caprichos del Ministerio de Economía. Esta decisión refleja la unidad y la firmeza del SUTEP en la defensa de los derechos de los educadores. Las grandes conquistas que tiene el magisterio, que tenemos los trabajadores en general, es con lucha, es con movilización, es con capacidad de presión. Porque con lucha en el país se recuperó la democracia de manos dictatoriales. Porque con lucha se ha asegurado el respeto, la defensa y ampliación de los derechos de los trabajadores. Porque con lucha tenemos que detener el avasallamiento a nuestros derechos. Porque con movilización y presión tenemos que asegurar, por ejemplo, que el Congreso apruebe, respete la Constitución política, que en su artículo 16 dice 6% del PBI para educación. Además, se programó una marcha nacional para el 19 de julio, en colaboración con la CGTP, en protesta contra las políticas gubernamentales que afectan gravemente el sector educativo y los derechos laborales de los maestros. En un cierre festivo y de camaradería, todos los maestros participaron en la gran fiesta magisterial en el Guaralino Internacional, en donde más de 1000 maestros y maestras disfrutaron de una noche memorable, compartiendo risas, bailes y celebrando con música en vivo de la reconocida orquesta La Primerísima del Perú. El Día del Maestro no fue solo un momento de reconocimiento y confraternidad, sino también una ocasión para reafirmar el compromiso del SUTEP en la defensa de los derechos laborales y sociales de los educadores peruanos. Sigamos con su programa Enlace Educativo. 7:42 o 43 ya de la mañana. Continuamos aquí en Enlace Educativo, un programa hecho por maestros para ustedes los maestros. Recordarles, siempre estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de RCR, Red de Comunicación Regional, y a través de las redes sociales del SUTEP. Así es. Y bueno, Gilmer, debemos señalar que el SUTEP viene realizando múltiples conversaciones con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, para lo cual ha designado una comisión que pudiese justamente conversar y llevar un poco al diálogo también sobre las exigencias del Magisterio Nacional con los funcionarios del MEF y obtener soluciones que puedan ser consideradas efectivas ante la demanda de miles de maestros que justamente reclaman esto, ¿no? La deuda social. ¿Cuándo se va a cumplir? Vamos viendo que esto se va alargando en muchas regiones, Gilmer. Y uno de los temas que el SUTEP viene exigiendo al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, es la asignación del mayor presupuesto para el pago de esa deuda. No perdamos de vista, seguimos exigiendo mayor presupuesto para este fin, pero también tenemos que decir que esta deuda social se tiene que pagar sin la necesidad de judicializar. Y para hablar al respecto de este y algunos temas más, ya tenemos con nosotros al profesor Jorge Washington Sánchez Armas. Él es miembro de la comisión que se ha generado, que el SUTEP tiene ante el Ministerio de Economía para ver el pago de la deuda social, que es una obligación que tiene el Estado para con los maestros, ¿no? A quien saludamos y le damos la bienvenida. Hola Washington, un gusto de tenerte aquí en el programa Enlace Educativo. Cuéntanos cuál es el trabajo que vienen. Cuéntanos cuál es el trabajo que vienen desarrollando en esta comisión. Sí, buenos días, Gilmer, Jacqueline, y saludar a los maestros del Perú
a nuestros padres de familia y a nuestros estudiantes, que son la razón de nuestra profesión. Escuchaba la entrevista que le hicieron al presidente del Consejo Nacional de Educación. Importante la entrevista. Hoy estamos a sus órdenes, Gilmer, para hablar de este tema también, que los maestros preguntan, pues, cómo, de qué forma, cuándo, qué día me termina de pagar esta deuda, y porque ya son muchos maestros que en tiempo de pandemia han dejado de existir y no se les ha pagado ni un sol aún. Entonces, son preocupaciones que tiene el Magisterio Nacional en función a Maestro Jorge, estos adeudos. sí, Sí. y ante ello, ¿cuáles han sido o cuáles son esos criterios que se están considerando para que algunos maestros y otros no todavía sean beneficiados con esto de la deuda social? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué existe un entrampamiento? Quisiéramos de repente conocer un poco más de cerca a qué se debe que todavía los maestros, miles de maestros todavía no puedan tener acceso a su deuda social. Ya, Jacqueline, hay que cimentarnos en medidas legales establecidas por el Estado para atender estos adeudos sociales. Entonces, para situarnos en el escenario, el texto único ordenado de la ley 27584, la ley que regula los procesos contenciosos administrativos aprobados en el Decreto Supremo 011 de 2019, en su artículo 46 establece que estos adeudos son atendidos por el pliego presupuestal donde se generan estas obligaciones, para el cual establece procedimientos tales como el pago se atiende conforme al mandato judicial y dentro del marco de las leyes anuales del presupuesto. Si los recursos resultan insuficientes en la entidad, se faculta hacer modificaciones presupuestales previas a evaluación de prioridades de metas. ¿Ya? En atención también a estos pagos se realizan en los siguientes criterios, como me acaba de preguntar. Esto está en base a la ley 30137 y su modificatoria 30841. ¿Y esto qué significa ya? Significa que hay, dentro del criterio, el Ministerio de Educación, en el caso para el pago del Magisterio Nacional, el Ministerio de Educación cada año saca un decreto supremo en la cual rige el tema de priorización. En este caso, en este año de los 200 millones de soles que hay en el presupuesto nacional, el Ministerio de Educación ha sacado un decreto supremo, la 01, en la cual está precisa todo el tema de los criterios para priorizar. Uno de los criterios para priorizar, hay criterios preferenciales y hay criterios por el tema de requerimiento de pago, ya que en este caso, los criterios preferenciales son el tema de enfermedades avanzadas, el término terminales avanzadas y por discapacidad permanente. Esos son criterios preferenciales. Quiere decir que no necesitan tener mayor año estas sentencias, sino que por el tema preferencial son acogidos para que la comisión, en ese marco, ese tipo de expediente, pueda priorizar. Y los otros temas, ya por tema de antigüedad de la sentencia, en este caso, ya son pues mayores igual a 65 años o menores a 75 años, ya que eso es lo que se puede precisar. Washington, un tema que es preocupación del Magisterio Nacional y amerita una explicación. Miren, muchos maestros, incluso ayer estuvimos en una reunión y preguntaban los maestros, nosotros no hemos judicializado, ¿nos van a pagar? Pues es que hay dos escenarios, algunos que han judicializado, que tienen sentencias en calidad de cosa juzgada, y otros que no han hecho absolutamente nada y están esperando que la ley que ya existía, que ha entrado un proceso de modificatoria de algunos de sus artículos y que todavía no se promulga, pueda permitirles cobrar sin haber desarrollado todo ese proceso de judicialización. Explícanos, esos 200 millones, que es totalmente insuficiente, solo sirve para que los maestros que han judicializado, que tienen sentencias en calidad de cosa juzgada y que tienen orden de ejecución, puedan cobrar. ¿Hay la posibilidad de conseguir, como el año pasado, 1.000 millones más, o el Estado solamente
ha otorgado los 200 millones, que es totalmente insuficiente. Y otro extremo es que las regiones, caso Lima no, y también nos vas a explicar qué está pasando con Lima Metropolitana, que tiene la mínima cantidad de maestros beneficiados, en las regiones del país también pueden cobrar con sentencias, ¿no? A través de los saldos presupuestales, del PIA. Washington, explícanos eso, que los maestros del Perú te escuchan y están muy interesados en conocer. Ya, Gilbert, la pregunta es interesante. Y yo, maestro, no he dicho nada todavía, estoy esperando porque hay esperanza de que, como hay ya la ley aprobada, y espero que eso salga y pueda cobrar sin hacer este procedimiento. Sí, pues todos estamos esperando eso, y esa decisión de la reglamentación de la ley ya no es del Congreso, es del Ministerio de Educación. Entonces hay que exigirle al Ministerio de Educación que haga el reglamento de la ley. Ese es un primer punto, Gil. Y otro de los segundos, de la segunda pregunta que me haces, los 200 millones de soles que establece todos los años el Ministerio de Economía, el presupuesto nacional, es para pagar las deudas con sentencias judiciales firmes, en calidad de cosas juzgadas. ¿En qué marco se hace esto? Te acordarás, Gilbert, que en los años 2012, cuando a un trabajador tenía una sentencia, una deuda ganada con sentencia firme, él podía embargar deudas, podía embargar cuenta del Estado para que se haga efectivo el pago. Entonces, frente a eso, en 2012 se saca esta norma con la finalidad de que estas situaciones no pasen. Entonces, en esa misma prioridad, cuando yo tengo una deuda de sentencia ya firme, el Estado está obligado de pagarme. Desde el momento que me paga por lo menos un sol, está obligado de pagarme en 5 años. Y esto ya, y con los 200 millones de soles, el pago no va a ser en 5 años, pero va a pasar más de 20 años. ¿Ya? Van a dejar de existir miles de maestros y la deuda no se va a terminar de pagar. Por eso es lo que sale la idea de las reuniones nacionales, la idea de los maestros, exigir al Ministerio de Economía que sean no 200 millones de soles, que sean cada año 1.000 millones de soles. ¿Por qué? Porque los adeudos, Gilmer, han superado los acreedores, hemos superado de más de 178.000 acreedores a nivel nacional, solamente el magisterio, sin contar los otros sectores. Entonces, superamos a más de 8.000 millones de soles. Entonces, si venimos pagando solamente 200 millones de soles, esta deuda va a demorar. Y eso tiene que comprender el Estado, y eso tiene que ser nuestra exigencia. Y eso es nuestra exigencia siempre. En el paro le hemos dicho, 1.000 millones de soles. 1.000 millones de soles si queremos ir acortando esta deuda. ¿Ya? Y entonces es por eso que algunos maestros están nuevamente haciendo estos procesos, pidiendo ya, por ejemplo, los devengados, los intereses. Y el Poder Judicial le está dando pues pase a maestros que sí le sigue debiendo el Estado. ¿Por qué? Porque está demorando el pago de la deuda. Porque esta deuda se debe pagar a cada acreedor, en 5 años. Pero, sin embargo, esto se está superando. Washington, el tiempo nos apremia, pero yo quisiera saber lo siguiente. Y los maestros del Perú quieren conocer, ¿cuántos maestros serán beneficiados en Lima? Es una tremenda preocupación. Lima es la región, hablando numéricamente de maestros, la más grande del país. ¿Y cuánto le toca a Lima? ¿Y cuántos serán beneficiados? Y eso, compañeros que nos escuchan, maestros que nos escuchan, amerita organizarnos para desarrollar medidas de fuerza más contundentes antes de que se apruebe el presupuesto, ¿no?, de la nación para este año. Washington, cuéntanos, porque yo sí estoy muy preocupado. Muy eso preocupado. También, Gilmer, quisiera agregar. En realidad, la comisión, ¿qué medidas va a tomar si es que no se cumple? Porque ya nos ha sido relatando que esto podría tomar muchos años, incluso cuántos maestros podrían estar todavía en vida para poder disfrutar de esta deuda social. O sea, por lo que ha relatado es bastante lamentable. O sea, queremos tener un maestro que todavía esté en la salud,
muy, muy ínfima, eso es lo que nos has querido señalar, o sea, el maestro tiene que enfermarse, estar en una salud comprometida para que pueda recibir un beneficio que en realidad le corresponde, o sea, eso es, la verdad, bastante lamentable, Washington. Entonces, ¿qué Sí, medidas está tomando la comisión para que el tema, pueda, nosotros que todos los la maestros puedan comisión, tener este la beneficio? comisión ahorita, porque se ha empezado desde el 2018 en los 200 millones de soles, y entonces la comisión estamos solicitando todos los informes técnicos de la comisión multisectorial para hacer todo un tema de estudio técnico y poder alcanzar al SUTE nacional, en este caso a nuestro secretario general, Lucio Castro Chipán, y puede haber todas las situaciones, las relaciones políticas, las relaciones para poder presentar un proyecto con todas las de la ley, con todas las bases cimentadas estadísticamente, dadas el comportamiento estadístico que tiene cada uno de estos adeudos. Entonces preguntaba Gilmo, nosotros hemos hecho una revisión técnica, todavía aún no sale la lista, nos han dicho que estos días iba a salir, se está demorando, seguramente será parte del informe de la presidenta para el 28 de julio, pero ya se ha demorado demasiado, porque esto debería haber salido el 12 de junio, porque la comisión el 3 de mayo había terminado ya su responsabilidad. Entonces, pero nosotros hemos hecho todo un tema, un simulacro de esto por las precisiones que tiene el decreto 01, y lo que resulta es lo siguiente. La región con mayor ranking en esta situación es la región Arequipa, que se va a llevar más o menos 25.221.726 nuevos soles. Gilmer decía, ¿cuánto va a llevar Lima? Lima va a llevar, estamos en Lima, Lima lleva pues 2.443.347 nuevos soles. O sea, siendo la región con mayor magisterio, va a llevar eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que allí no hay un gobierno regional, pero sí tenemos el pliego nacional, que es el Ministerio de Educación. Hay que trabajar más con ese pliego, hay que trabajar más. De repente el procurador está mandando a casación estos procesos. Hay que saber cuánto está la data, cómo están estos procesos, si hay sentencias firmes, si todavía está en proceso. Entonces, todas estas situaciones vamos a conversar con los secretarios regionales a nivel nacional para hacer toda una situación también de consulta amigable y ver cómo está cada región en este proceso, porque la cuenta es cuantiosa y tenemos que ir generando mayor presupuesto, exigiendo mayor presupuesto. Estaremos atentos a esa reunión, Washington. Hemos llegado al final del programa. Le agradecemos a toda nuestra audiencia. Hay que invitarlos a visitar la página web del SUTEP, www.sutep.org, y en el Facebook también nos encuentran. Vamos a estar atentos al Twitter. Hemos llegado al final del programa, Jacqueline. Es un gusto de haber estado también compartiendo contigo. Vamos a saludar, lógicamente, a todos los maestros que nos han seguido el día de hoy a través de nuestras redes. Muy buenos días, permiso. Buenos días. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.